Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer una pequeña introducción de esta unidad 2 de estadística básica de del tema análisis de datos. Yo soy Marta Susana Camacho Fernández, de la licenciatura de Promoción y Educación para la Salud, con matrícula ES 26111 3261. El contenido de esta exposición es de lo que es una tabla de frecuencias, los objetivos, los elementos de la tabla de frecuencia, qué es el programa Excel, cuáles son sus ventajas, desventajas, un caso clínico, respuesta a algunas preguntas y la bibliografía. Tabla de frecuencia. Es una herramienta estadística que se organiza y se resume la información sobre la distribución de datos. Es una estructura de columnas que muestra las distintas categorías o valores de una variable, junto con un número de veces de cada categoría que ocurre en un conjunto de datos. Esta tabla proporciona una visión general y ordenada de la frecuencia con la que aparecen los valores en una muestra o población, lo que permite analizar patrones e identificar tendencias y extraer conclusiones significativas. ¿Cuáles son sus objetivos? Ordenar datos es estructurar información desordenada, ya sea cualitativa o cuantitativa, en categorías o intervalos de clase. Contabilizar ocurrencias, como mostrar la frecuencia absoluta, número de veces que aparece un dato. Analizar proporciones, que es utilizar la frecuencia relativa y porcentual para entender la importancia en el valor total. Facilitar la acumulación. Esto es analizar datos a través de la frecuencia acumulada para determinar cuántos datos están por debajo o por encima de un valor. Preparar para la visualización. Servir de base para la creación de gráficos como los histogramas, diagramas de barras o diagramas de sectores. Identificar los valores extremos, como detectar fácilmente datos atípicos que se salen de la tendencia general. ¿Qué elementos va a tener? Valores o categorías, que son los diferentes valores que se están analizando en la variable. Por ejemplo, si se están analizando la altura de las personas, los valores o categorías podrían ser bajo, medio y alto. Su frecuencia absoluta es el número de veces que cada valor o categoría ocurre en un conjunto de datos. Esta columna muestra el recuento de las ocurrencias para cada valor. Y la frecuencia relativa es la proporción o porcentaje de veces que cada valor o categoría ocurre en un conjunto de datos y se calcula dividiendo la frecuencia absoluta de cada valor entre el tamaño de la muestra y se expresa como un decimal o un porcentaje. Por último, tenemos la frecuencia acumulada, que es la suma de las frecuencias absolutas o relativas a medida que se avanza a través de los valores o categorías de la tabla. Estos pueden ser ascendentes, que sumando desde el valor más bajo hasta el valor sucesivo, o descendente, que sumando desde el valor más bajo de más alto hacia el más bajo. Dependiendo del propósito del análisis, una tabla de frecuencias también puede incluir otros elementos como frecuencia relativa, acumulada, porcentajes acumulados, rangos, intervalos, entre otros. Estos elementos adicionales proporcionan información adicional sobre la distribución de los datos y permiten un análisis más detallado. Todo esto lo vamos a hacer nosotros en el programa Excel. Este es un programa que facilita la recolección de los datos obtenidos. ¿Cuáles son sus ventajas? Es de alta accesibilidad, fácil de usar, es compatible con programa Windows, está diseñado para el manejo de un conjunto de datos y se pueden realizar gráficas. La desventaja: pueden surgir errores debido a que los datos se ingresan de manera manual por el usuario y no está diseñado para hacer análisis estadísticos. Vamos a hablar acerca de nuestro caso clínico. En un centro de salud en la comunidad de Ceballos se llevó a cabo una jornada de detección de factores de riesgo cardiovascular en personas adultas. Por ello, el personal de salud midió el nivel de colesterol en sangre a 100 pacientes adultos. El personal busca organizar y analizar esta información para conocer la distribución de los niveles de colesterol en la comunidad
y apoyar el diseño de acciones preventivas en salud.
Bien, aquí tenemos nuestro histograma, nuestro gráfico de pastel y vamos a responder algunas preguntas. ¿Para qué te resulta útil organizar la información en una tabla de frecuencia y representarla a través de un histograma? La tabla de frecuencias es una herramienta que permite organizar los datos que se recogen mediante una encuesta. Esta organización facilita la lectura y la interpretación de los datos. Un histograma es una versión gráfica de una distribución de frecuencia donde se utilizan en el ancho y la posición de los rectángulos para indicar las distintas clases. Y las alturas de estos rectángulos indican la frecuencia de los datos que caen en la clase asociada. ¿Qué observas en la tabla de frecuencias y en el gráfico obtenido y qué es lo que te dice sobre la salud de la comunidad de Ceballos? Los datos que obtuvimos nos revelan que en el intervalo de 176.5 a 182 tenemos 27 pacientes con colesterol elevado. En el intervalo del 187.5 a 193 tenemos 23 pacientes con colesterol elevado. En el rango del 182 a 187.5 tenemos 16 pacientes con colesterol elevado. En el intervalo de 193 a 198.5 tenemos 11 pacientes con colesterol elevado. A través de la tabla de frecuencia podemos identificar que un 23% de estos pacientes presentan entre 198.5 y 215 mililitros de colesterol en sangre, lo que nos puede llevar a pensar que una parte importante de nuestra muestra se encuentra en límites que pueden ser considerados de riesgo. ¿Qué estrategia o línea de acción podrías como promotor y educador de la salud considerar con los resultados obtenidos? Bueno, podríamos enfocarnos en el 23% de los pacientes que tienen el colesterol alto, con la impartición de talleres sobre alimentación saludable. También podríamos implementar talleres educativos donde se le explica a la población cómo identificar los factores de riesgo para el colesterol alto. Formar grupos de ejercicio para motivarlos a realizar actividades aeróbicas y de esta manera promover la pérdida de peso y obtener una buena condición física. Esta es nuestra bibliografía. Su atención. Muchas gracias.